Hola, buenos días. Fíjate que en esta semana se ha presentado muchas cosas y Dios me ha puesto y me ha mostrado que a muchos de nosotros nos cuesta aceptar la ayuda, ¿sí? Podemos ayudar, pero nos cuesta que alguien nos ayude. He estado observando muchas cosas. Una de ellas es mi comportamiento, una de ellas es lo que Dios me ha permitido cambiar, me ha transformado. Porque al principio a mí me costaba muchísimo, muchísimo pedir ayuda. No me gustaba, me sentía yo como que no era lo justo para mí, no para los demás que me estuvieran ayudando. Que yo no era una persona inútil, que yo podía sola, que yo hacía las cosas, etcétera. Y durante este tiempo que Dios me ha ido tratando, que Dios ha ido trabajando conmigo, me he dado cuenta de eso. Cuánto nos cuesta a todos en general, sí, aceptar que nos ayuden. En esta vida se nos ha enseñado que debes de ser independiente, que no necesitas de nadie, que tú solo puedes, que son tus logros, que son tus éxitos, etcétera, etcétera. O sea, te pones un estándar y se maneja un estándar muy alto, donde casi tú eres el autosuficiente, el no necesitas de nadie. Desde pequeños nosotros llevamos pues se puede decir esa idea en nuestra mente, porque ya cuando los niños empiezan a ser independientes, que ya pueden hacer las cosas y quieren hacer las cosas solos, nosotros tratamos de seguirle apoyando y ellos quieren hacer sus cosas independientes. Y está bien, ¿sí? Está bien porque nosotros decimos hay que enseñarlos a ser autosuficientes, hay que enseñarlos a ser independientes, etcétera. Y eso está bien, porque la persona no debe depender de alguien en específico. No tiene que depender de si la persona está contenta, si no está contenta, si te ayuda, si no te ayuda, etcétera. ¿Sí? En este mundo está correcto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a vivir, ¿sí? Bajo la fe cristiana, bajo las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Que llevamos esa autosuficiencia también en nuestra fe. No queremos, como me pasaba a mí, que nos digan ni cómo hacer las cosas, ni qué hacer, ni cómo movernos, ni nada, sino ni cómo trabajar nuestros dones. En las finanzas creemos que nosotros no necesitamos de nadie y podemos hacer las cosas. Ponte a pensar y yo te invito a que hagas una lista y te pongas a pensar en qué cosas te sientes tú autosuficiente, que no necesitas absolutamente de nadie. Tómalo espiritual, tómalo emocional y tómalo físicamente, ¿sí? Para que vayas haciendo esa lista, para que vayas haciendo esa idea. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta exactamente dónde está tu autosuficiencia, dónde está ese, pues, querer hacer las cosas solo, y de ahí te vas a partir. ¿Por qué te lo digo? A través de la enfermedad que tengo, ha habido momentos en que yo no me puedo mover o necesito que alguien me ayude. Hay momentos en que necesito que me ayuden a levantar o que me ayuden tan solo de abrir una botella porque yo no la puedo abrir, no tengo la suficiente fuerza. Que decimos, y es muy cierto, que en, en Cristo todo lo podemos, sí, pero Dios habla de esa dependencia de Dios, de ese dejar que Dios nos ayude.
porque hemos llegado no sé, a la soberbia, al orgullo, a la completa autosuficiencia, etcétera, ¿sí? De que no queremos ni permitir que Dios nos ayude. Nosotros podemos hacer las cosas solos. No necesitamos de Dios, no necesitamos de su presencia, no necesitamos de Él. Y a veces hasta lo rechazamos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos toda la verdad absoluta. O confiamos en ciertas personas, ciertas religiones, ciertas dogmas, etcétera, ciertas filosofías que creemos que tienen la verdad absoluta. Y realmente no es así. Fíjate, a través de este tiempo en el que he estado yo caminando con Dios, yo me he dado cuenta de muchas cosas. Primera, que mi soberbia era tan grande que yo decía, yo puedo sacar dinero hasta de las piedras. Que cuando me querían ayudar con soberbia y a veces con enojo, yo les decía que yo podía sola, que no había problema alguno, que yo hacía mis cosas sola. Y así sucesivamente, fíjate, así en muchas cosas. Cuando Dios empieza a tratar conmigo, cuando Dios me empieza a mostrar que no soy esa persona que no necesita de nadie, sí, porque yo prácticamente hasta no necesitaba de Dios, porque podía yo hacer las cosas en mis fuerzas, en mis tiempos y como yo pensaba, sí. Cuando Dios me va enseñando esto a través de mi caminar, que Dios empieza a cambiar mis situaciones, que Dios empieza a mostrarme situaciones, me hizo reflexionar mucho y me confrontó con muchas cosas también. Me confrontaba en la hacienda, me confrontaba en el trabajo, me confrontaba con mi familia, me confrontaba a Él, ¿sí? Mostrándome que realmente no era esa autosuficiencia la que Él necesitaba de mí. Y digo necesitaba no por el hecho de que Dios necesite como tal de mí, sino porque son palabras o son, pues ahora sí, un lenguaje que tanto él como yo utilizamos cuando platicamos, cuando hablamos, ¿sí? Es el lenguaje personal. No tanto porque Dios no lo pueda hacer, Dios puede hacer cosas infinitas, pero a veces Dios en ese amor que te tiene te dice, te necesito, ¿sí? Necesito que hagas esto, necesito que hagas aquello, necesito esto, necesito aquello. Pero es en ese amor tan grande que sabe y conoce las palabras que te van a ayudar para seguir hacia adelante. El ser humano tiene por lo regular esa tendencia a querer ser necesitado. ¿Por qué te lo digo? Ponte a ver y para un momento ¿cómo decirte? Pues el querer hacer las cosas tú solo. Para un momento, siéntate un momento y ponte a reflexionar. ¿Cuántas veces realmente le has dicho a Dios, te necesito? ¿Cuántas veces realmente has parado un poco y le has dicho a Dios, necesito que estés conmigo? ¿Sí? Nosotros no tenemos mucho esa palabra, porque el hecho de decir necesito o tengo necesidad, es decir, no, soy un inútil que no puedo solo. Entonces el ser humano no está acostumbrado a eso. El ser humano está acostumbrado a querer ser o pensar ser autosuficiente. Al paso del tiempo, cuando Dios te va mostrando que realmente esos vacíos que tienes, emocionales, espirituales y a veces físicos, esos vacíos necesitan ser llenados. Pero ¿cómo le hacemos nosotros? A veces utilizamos para llenarlos alcohol, drogas,
adicciones, llámale como le quieras llamar, ¿sí? A veces necesitamos este tipo de sustancias o la adrenalina misma, ¿sí? Que te ayuda a seguir, a tratar de fortalecerte, ¿sí? Y te ayuda a ser independiente. ¿Por qué? Porque sientes que tú puedes solo. Y es tanta la carga de energía que te trae la adrenalina que quieres más y más y más, te vuelves adicto a la adrenalina, porque crees que hay personas que buscan esa adrenalina, se meten en problemas, se meten en situaciones que no son las adecuadas y no saben tener esa paz, esa tranquilidad, porque ellos son adictos a la adrenalina. También otra situación es el hecho de que no queremos que la gente se dé cuenta, porque el decir necesito también es debilidad. Es mostrar a la gente esa debilidad que tenemos. Y nosotros no estamos acostumbrados a mostrarle a nadie esa debilidad. ¿Por qué? Porque a veces muchas de las personas ¿cómo decirte? Se sienten incapaces. Quieren sentirse fortalecidos aunque siendo incapaces. O sea, mentalmente te sientes incapaz, pero muestras o quieres demostrar que tú eres muy fuerte, que tú eres muy independiente, que tú no tienes miedo, que tú eres arriesgado, etc. Pero eso es una cubierta para que no vean tus debilidades o tu incapacidad, ¿sí? Te lo digo porque yo estuve viendo todo esto en mi vida. Me gusta compartir lo que yo he vivido y lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios a mí me ha dicho. Me gusta compartirlo contigo para que veas, ¿sí? Que a pesar de todo, necesitamos tener presente a Dios en nuestra vida. Necesitamos tener a alguien cerca de nosotros. ¿Y quién más que Dios, que nos conoce, que sabe quiénes somos, cómo pensamos y hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, que luego nosotros ni nos acordamos, pero están ahí esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones que no hemos podido trascender, ¿sí? Nosotros tenemos la manía, maña o costumbre, como tú le quieras llamar, de no demostrarlo, ¿sí? Fíjate qué ambivalencia tan fuerte traemos. Queremos ser necesitados, pero no demostramos que nosotros también necesitamos de otros y mucho más de Dios. Queremos estar llenos o llenar el espacio de otras gentes, pero no aceptamos que Dios venga a nuestra vida y llene nuestros vacíos, esos espacios que sentimos vacíos, ¿sí? Fíjate qué ambivalentes somos. Queremos mostrar a la gente que nosotros somos capaces de ayudar, pero no queremos mostrar esa necesidad de que nos ayuden también. Es increíble. Ponte a pensar. A mí me encanta estar escribiendo porque en la escritura te das la idea, no se te va del pensamiento, sino queda grabado, ahora sí escrito está, como dice la palabra. Queda ahí ¿cómo decirte? La prueba, sí, de qué es lo que traes tú por dentro. A mí me encanta estar escribiendo, te soy honesta, por eso he escrito muchas cosas y todavía tengo pendientes muchas cosas de sacar, de escribir en Word para compartirlo. Sí.
pero no sé, hay tantas cosas que quisiera yo mostrar, enseñar, decir, compartir. Hay muchas cosas, porque Dios me ha estado enseñando en estos años que el peor problema del ser humano es la necesidad de sentirse necesitado, pero la soberbia y el orgullo, ¿sí?, de no mostrar que necesita ayuda. Fíjate, yo decía, yo puedo sola, yo saco dinero hasta de las piedras. Cuando Dios me empezó a poner límites, ¿sí?, que primero me endrogaba infinidad, y Dios dijo, ya no. Y me empezó a quitar la posibilidad de que me prestaran dinero. Me quitó la posibilidad de empeñar cosas. Me quitó la posibilidad de vender aquí y allá, como antes lo hacía. Me fue cerrando puertas para enseñarme esa necesidad que tenía yo de Él. Esa situación, pues se puede decir esas losas que me echaba encima para no demostrarle a los demás lo que yo traía por dentro. Dios me fue enseñando, me fue confrontando, me fue mostrando, porque mi vida era puras apariencias. Cuando Dios empieza a trabajar conmigo, empieza a tratar conmigo, me doy cuenta que me chocaba sentirme frustrada, que me enojaba sentir que yo no podía, que me daba sentimiento sentirme inútil, que llegaba el momento en que no querías yo sentirme débil. Era algo con el que tuve que trabajar y estoy trabajando cada día. Porque el hecho de saber que ya tienes limitaciones es desesperante. Es algo que te enoja, que no aceptas, ¿sí? Yo me empecé a ir enseñando cuando permitía que me demostraran el amor que sentían por mí. Cuando ya no era yo la que cubría las necesidades de los demás, sino ya aceptaba que cubrieran y me ayudaran en mis necesidades. Cuando empezaron los problemas de la artritis, a mí me desesperaba, me enojaba, me frustraba, sí, el hecho de que no podía abrir ni una botella de agua, mucho menos tapas así muy cerradas. Me enojaba con mis hijas, o luego les decía, bueno, ¿qué no te acuerdas que yo no puedo? Sí, que yo no puedo abrir tan fácilmente las cosas. ¿No entiendes? ¿No aceptas que yo no puedo hacer las cosas tan fácil? Sí. A mí me desesperaba, me enojaba eso, porque decía yo, bueno, ¿qué no te das cuenta? Pero ellos hacían lo normal y natural para ellos. No es que lo hicieran y lo quisieran o lo hicieran a propósito, no, sino poco a poco yo me fui dando cuenta que ellos no lo hacían por maldad o por decir, pues a ver que le cueste trabajo. No, ellos hacían lo normal y natural. La que se desesperaba, la que lloraba, la que pegaba de gritos porque no estaba de acuerdo con lo que me pasaba, era yo, ¿sí? Era yo la que estaba ahí discutiendo, alegando, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo, no aceptaba, no estaba de acuerdo en las limitaciones que Dios me estaba poniendo.
comía y sigo comiendo de todo, pero ya con cierta medida. Pero anteriormente no me interesaba. Dios sabe exactamente quién es Maru. Y Dios supo cómo irme, dando esa confianza para que yo pudiera aceptar que necesito ayuda. Que no soy la omnipotente, que no puedo controlar todo, que no puedo hacer yo sola todo, sino que necesito también de ayuda. A veces cuesta trabajo, te dan ganas de llorar, te desesperas. A veces es increíble que hasta para no sé, para hacerte un café y te duele todo el cuerpo y tú pedir el café, cuesta trabajo. A veces cuando te quieren ayudar, como me pasaba a mí, que me querían ayudar porque utilizaba yo ya 2 bastones y me costaba mucho trabajo. Y me querían ayudar, a mí me desesperaba porque ellos lo hacían a su forma, a su manera, ¿sí? Pero no se daban cuenta que yo ya tenía limitaciones y eso me provocaba ansiedad, me provocaba miedo. Y lo primero que hacía era luego guarecerme y decir, no, gracias, no. Pero nunca explicaba por qué. Ya hasta después que me empezaron a decir, es que tú te enojabas porque te ayudábamos, es que te enojabas por esto, es que ya empecé yo a explicarles el motivo de lo que pasaba. Sí, es que saben que cuando uno le va a ayudar a alguien con discapacidad o con limitaciones, no puede andar en su paso, a su paso, o querer que la persona ande al paso de uno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente o estamos acostumbrados y no prestamos la atención adecuada. Porque nosotros ya estamos acostumbrados a caminar, a decir, a tornar, a hacer. Sí. Anteriormente yo tenía mucho luego a veces de que veía yo pasar a las personas invidentes, ¿sí? Y las quería ayudar, pero siempre las estampaba contra algo. ¿Por qué? Porque no estaba yo acostumbrada a medir el espacio. Ahora lo que hago es poco a poco, si hay alguien que les pueda ayudar, mucho mejor, debido a que yo no tan fácilmente me puedo mover, o que me duele, o que si se me cae no lo puedo alzar por la falta de fuerzas que tengo, etcétera. ¿Sí? Entonces, le pido a alguien que le ayude, porque ya me fijé que yo no tan fácilmente puedo. Acepto mi realidad, pero también acepto la realidad de la otra persona. A personas que, por ejemplo, señores, bueno, ahorita yo ya casi no, pero hay mis hijas, mi nieto, etcétera, ¿sí? Ellos se están sensibilizando a hacer las cosas poco a poco, a aceptar hasta dónde está mi límite y de ahí ofrecerme su ayuda. Con las personas de la tercera edad es igual. Es aceptar hasta dónde está su límite y después ofrecer su ayuda. Pero ofrecerla prestando atención en la otra persona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nuestras fuerzas que las fuerzas de la otra persona. Yo en eso me he fijado y me he fijado por el hecho de que a mí me ha pasado. Te digo, me gusta platicarte todo lo que Dios me ha hecho en mí, porque con eso, poco a poco te vas dando cuenta que necesitas de Dios.
que necesitas de su presencia, que necesitas de esa persona, de ese ser maravilloso, que Él no tiene horarios, que cuando te despiertas en la noche porque te duele algo, porque te sientes inquieta, porque tuviste un mal sueño, porque X razón, Él siempre va a estar ahí y siempre te va a escuchar. Yo le decía a Dios, Señor, me siento con tristeza. Yo no sé a qué se deba, pero mira, traigo esto. Le empecé a decir a Dios todo lo que había en mi mente. ¿Sí? Empecé a sacar qué situaciones, qué áreas específicas había en mi mente. Y llegué a la conclusión de, Señor, yo no sé por qué estoy triste, pero tú sí lo sabes. Te pido que seas tú obrando en mí. Dame esa paz, dame esa tranquilidad, ayúdame. Sí. Hay momentos en que me siento tan cansada, que es por el mismo desgaste de la enfermedad, que me siento tan cansada que digo, ok, me voy a dar un espacio de dormirme. Sí. Hay momentos en que me siento con mucha tensión, con mucha, ¿cómo se llama? Ansiedad. Y recurro yo a Dios. Señor, mira, me siento así. Señor, pasa esto. Señor, quiero sacar esta tristeza, pero no sé cómo. Quebranta tú mi corazón para que pueda a través del llanto sacar todo esto que siento. Y Dios es el que se manifiesta. Ya no hago yo las cosas sola. Ya no discuto con nadie. Ya simple y sencillamente, ok, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya no digo qué voy a hacer. Ya no digo, ay, tengo que hacer esto. No, paro un momento y le digo, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? No es fácil, porque tienes que, primera, aceptar que tú no puedes solo. O sea, quebrantar tu orgullo. Humillarte ante Dios. La palabra humillación a mí me molestaba, porque yo decía, ¿cómo me voy a humillar ante alguien, aún siendo Dios? Pero ya cuando aprendí que la humillación no es que te sobajes, sino es que te dejes que sea Dios quien moldee, que le entregues a Dios todo el control que quieres tener sobre tu vida, sobre los demás, sobre tus circunstancias. Sí. Que digas, Señor, no puedo sola, no puedo solo, ayúdame tú. Que dejes salir tus lágrimas, tu ansiedad, tu tristeza. Sí. Que lo entregues a Dios. Ese es el humillarte. No es como el mundo lo ve. No es como el mundo piensa. No es por el concepto que tienes. Es diferente los conceptos. Es como se los he manejado. Una cosa es el concepto humano y otra cosa es el concepto divino. Una cosa es cómo piensas tú como ser humano y otra cosa es cómo piensa Dios. Sí. Hay momentos en que a nosotros nos cuesta, pero si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, a nuestro entendimiento y en nuestro razonamiento y lógica humano, no lo vamos a lograr. Si agarramos y le pedimos a Dios que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos guíe, ¿sí?
Que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya enseñando, nos vaya recordando lo que Jesucristo dijo cuando vivía en la tierra, porque sigue, Él resucitó y nos dio vida eterna. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros empezamos a ver las cosas. Te puedes humillar ante Dios. Cuando dicen que Dios humilla a los soberbios, sí, Dios les hace, les muestra, les enseña que ellos no pueden solos, que necesitan de Dios. No es que se burle o que haga cosa y media a Dios, no. Es demostrarles que necesitan de Dios, que en sus fuerzas, en su forma, en su pensamiento, en su ideología no pueden. Hace lo lógico y lógico, lo razonable lo hace irrazonable. ¿Por qué? Porque para él no hay matemáticas. Tú dirás cómo pudo darle de comer a 5,000 gentes con 5 panes y pescados. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo multiplicó? No dan las cuentas. ¿Por qué? Porque Dios se maneja en forma diferente. Sus ideas, su forma, su pensamiento es diferente al nuestro. ¿Tú qué harías? Pregúntate, párate un momento y pregúntate, ¿en quién confiarías? ¿En alguien que puede equivocarse, que puede, no sé, caer, que puede hacer las cosas incorrectas? ¿O en alguien que es infalible, que siempre está, que en todo momento te ayuda, que para él no hay situaciones imposibles? Sí, ¿en quién confiarías? Yo te invito a que pienses esto. Déjame tus comentarios, ¿sí? Pero piensa esto. ¿En quién confiarías realmente? Tu vida actual, si es que tienes limitaciones. ¿En quién confiarías si tienes situaciones que no has podido sacar de tus sentimientos? ¿A quién se lo platicarías? Sí. Fíjate que a mí se me hace increíble y es cierto. Cuando una vez me puse yo a platicar con Dios y le dije, Señor, ¿cómo pudiste tener todavía a Judas sabiendo todo lo que se venía? ¿Cómo pudiste querer, cómo quisiste darle otra oportunidad? Porque para ese entonces yo pasaba por una situación de desconfianza. Y Dios lo que me decía era, es que no me fallan a mí, se fallan a ustedes. Y yo me quedé pensando, es que sí, en efecto, me causó dolor la desconfianza, pero no me fallaron a mí, se fallaron a ellos mismos. Y si llegan arrepentidos pidiendo, sí, pidiendo atención, pidiendo que se le perdone, se le perdona. Pero ahora lo que Dios me ha enseñado también es, no te preocupes si te vuelven a fallar. No te fallan a ti, se fallan a ellos. Porque ha habido momentos en que me quedo pensando y digo, bueno, Señor, yo platico de mi vida, hablo de mi vida, va a haber gente que me conozca.
Y van a decir, es que Maru esto, Maru aquello, Maru hizo esto. Sí. O hay gente que me conoce más cercanamente, sí, sobre todo en los grupos de alcohólicos. Y ha habido momentos en que me han lastimado porque me he enterado por otros lados quién está hablando de mí, quién no. Y me han lastimado. Pero nuevamente me acuerdo de esas palabras. Es que no te fallan a ti, se fallan a ellos. Me fallan a mí, no a ti, ¿sí? Así como tú fallaste en algún momento y te sentiste tú mal, así van a sentirse ellos. Y sí es cierto, ya entendí por qué decía Dios, si te tienes que perdonar 70 veces 7, porque tienes que seguir ayudando, ¿por qué? Porque no es tu asunto. ¿De qué van a hablar? De algo que ya pasaste, de algo que ya viviste, de algo que ya no te corresponde porque ya se lo entregaste a Dios. Tú ya lo vas a soltar, se lo vas a entregar a Dios y ya está ahí. Te equivocaste, sí, te equivocaste. Pero no les corresponde ni me corresponde juzgar a nadie. Solamente me corresponde decirte qué es lo que Dios ha hecho conmigo. Yo te invito a que sigas conociendo a Dios. Sí, sigue conociendo su palabra, sigue platicando con Él, espera a que Él te responda, está en esa comunión con Él, ya sea a través del silencio, a través de seguir leyendo la palabra, a través, sí, del ayuno. El ayuno te va a servir no para hacerle manita de puerco a Dios, sino para hacerte más sensible y escuches a Dios, escuches su espíritu. Yo te invito a que lo conozcas y vayas más allá de lo que te han enseñado. No te conformes con lo que sabes hasta el momento. Sigue buscando, sigue platicando, síguelo incluyendo en tu vida. Dios quiere mantener esa relación contigo. Necesitamos de esa relación con Dios. Bueno, pues te dejo, que Dios te guarde y te bendiga. Sí, te invito a hacer esa lista de situaciones o cosas que no has querido dejar, que te sientes autosuficiente, que sigues batallando en eso. En esa lista, pon tus vacíos, qué vacíos sientes, sí. Y todo eso, ya que hayas visto tu necesidad de que Dios esté contigo, invita a Dios a tu vida, ¿sí? Invítalo a que sea tu Señor y Salvador. Y ve pidiéndole a Dios que te ayude a arrepentirte, ¿sí? Muchos decimos, no, es que yo no me arrepiento de nada, porque estamos hablando con soberbia. Pero si le decimos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, vas a ver que las cosas son muy diferentes. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir adelante con nuestras pláticas. Bendiciones.